Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Hoy continuamos con la última parte, ya del final de esta novela de Alaí de Ventura. Si es la primera vez que abres este vídeo, tengo todos los capítulos en el canal, si estás interesado. Están todos los anteriores. Bueno, vamos con la última parte. Ponía la tele a todo volumen con la esperanza de que mi hermano se acercara. Quizás se rindiera ante el chillido ansioso de los comerciales y viniera a sentarse conmigo. En el canal cultural, un documental de naturaleza. Un activista con cara de irritación contenida presentaba a un delfín del parque temático. La sonrisa del delfín es una mentira, dijo el activista, exasperado. Es un gesto de horror y estrés que totalmente leemos como ternura. Tontamente leemos como ternura. Si yo se lo pedía, mi hermano era capaz de sonreír. Si le decía que se veía bien, recién bañado, o si le preguntaba qué le había parecido el regalo que le había traído del Oxxo, sonrisa. Ven a desayunar, te preparé huevo con chori. Sonrisa. A veces exageraba el intento y terminaba mostrando dientes y muelas, como un cachorro de león que aprende a atemorizar. Tenía los colmillos levemente salidos, flaco y ojeroso. No me sorprendería que los niños del barrio lo hayan creído un vampiro. Yo también sonrío, no solo eso. Interpreto de la peor forma posible que alguien no me sonría de vuelta. Siento como si me estuvieran dejando con la mano extendida. Aprendí de muy chica a ganarme mi lugar en este mundo. No bastaba mi sola existencia. Yo tenía que aportar algo. Si no iba a sumar belleza, por lo menos gracia. Me volví chistosa. Recuerdo que las maestras de segundo y tercero de primaria se divertían con mis ocurrencias. Eres una niña feliz, aplaudían. Yo sonreía con más empeño. Mi voz se fue haciendo más y más aguda. Tiene razón el documentalista. La gente ve alegría y no imagina que detrás de una sonrisa pueden acechar fantasmas. El miedo, la turbación, viejos monstruos trasnochados. Me volví complaciente, me obligué a mí misma a ser una niña agradable, una presencia ligera que los demás quisieran tener cerca. Logré que me invitaran a todos lados, que me aceptaran. Lo que más quería en aquel entonces era cambiar de manada. Fantaseaba con la posibilidad de ser adoptada por otra familia. A esta niña tan graciosa quiero tenerla en mi casa. Y así la vida comenzaría de nuevo, esta vez correctamente. Nuevos papás, nuevo hermanito. La fantasía y su consecuente puesta en escena me agotaron demasiado pronto. Me quedé sin energía. Entendí que nadie iba a adoptarme y dejó de interesarme agradar. Mal encarada. La abuela me llamaba jetuda. Mi sonrisa se convirtió en un premio que los demás tenían que ganarse. Así como yo hacía con él, Julián también empezó a traerme regalos del Oxxo. Vestía de negro casi siempre, sudadera demasiado grande, capucha a la altura de los ojos, una fina capa de polvo lo cubría de pies a cabeza, aún durante los días en que aceptaba bañarse. Apestas horrible, Julián, aunque sea ponte desodorante. Para mi hermano mis palabras eran órdenes. Te toca limpiar la cocina. Y él hacía caso, lento, parsimonioso. Tallaba el azulejo con la suavidad con la que se acaricia a un gato dormido. Solo había una cosa en la que no me obedecía. Habla, chingada madre. Me gustaba acompañarme al metro. Creo que había algo escondido en la posibilidad de cuidarme. Yo tomaba clase a las 7 de la mañana. Tenía que salir de casa cuando todavía estaba oscuro. Ir juntos nos hacía ver más fuertes. Presas menos fáciles en esta ciudad que se devora a sus habitantes. Aunque por dentro siguiéramos siendo los mismos cobardes, los mismos niños cobardes y chillones a los que papá llamaba jotitos cuando se enojaba. Julián se calzaba los tenis y hurgaba entre la basura de su cuarto para encontrar sus llaves. Tenía la costumbre de enrollar los billetes y metérselos en el calcetín. Su andar, pausado e incorpóreo, era motivo de muchas peleas. Arrastraba los pies como si los zapatos le quedaran grandes. Camina más rápido, ya vamos tarde.
En respuesta, él comenzaba a dar zancadas, largos pasos de jirafa. Una solución impráctica. Más razonable habría sido apretar el paso. Su lentitud y más su ausencia de sentido común eran las excusas que yo encontraba para quejarme de todo lo que me molestaba. Si no querías venir, te hubieras quedado en la casa. Él bajaba la mirada, disminuía las zancadas, metía las manos a los bolsillos de su pantalón. Un niño regañado por su madre. El niño, él, siempre. La madre, yo, a veces. Se quedaba detenido en mitad de la acera, como un perro esperando la orden de su amo. Entonces yo perdí el control de mí misma, lo llamaba retrasado mental, le decía que era por motivos como este que nadie quería estar con él. Me sorprendía mi propia crueldad. Lo roto se puede volver a romper 1000 veces. Yo lo sé porque lo he hecho. Horas después yo le pedí disculpas con un gansito marinela como ofrenda de buena voluntad. Perdóname, tenía prisa. Sí, me gusta que me acompañes. Él recibía el obsequio en silencio y rompía el empaque usando los dientes. Esperaba que yo saliera del cuarto para dar la primera mordida. Al día siguiente volví a acompañarme al metro. Nunca dejó de hacerlo. Flaco, apestoso, con un billete de 20 pesos escondido en el calcetín deshilachado. Aprendí a mentir no solo con palabras, con hechos. Mi existencia entera era una invención. Igual que los deportistas se retan a sí mismos un poco más cada día, yo me preguntaba, ¿cómo sostendré esta nueva mentira? Procedí entonces a construirle una arquitectura barroca, atiborrada de detalles suntuosos, innecesarios. Mis historias generaban desconcierto. La gente no sabía si felicitarme o sentir lástima por mí. Yo sentía lástima por ellos, que creían que solamente la tragedia podía engendrar el trauma. Un accidente, un suicidio, un quiebre. La gente quiere oír hablar de la masacre. ¿Y la gota que escurre insistente de una llave mal cerrada? Golpeteo quedo en la soledad de la noche. Lo peor, la confusión. No poder adivinar si algo va a destruirte y cuánto tiempo te tomará. La primera vez que le mentí al tercer memo fue cuando le dije que habían intentado secuestrarme en un taxi. Me gustó que se preocupara por mí, pero me irritó que se pusiera tan insistente. Vamos a denunciar, vamos al médico. Yo solo quería envolverme en las cobijas y tener sexo. Insulté a Memo. Repetí algunas de las palabras que papá usaba para romper a Julián. Tanto tiempo evitando ser como mamá para terminar convirtiéndome en papá. Imitar, dos puntos, copiar, heredar. A donde fueres, haz lo que vieres. El camuflaje es un mecanismo de supervivencia, conectar con el entorno, mitigar la confusión en el país sin espejos. Durante aquellas peleas, Julián se desaparecía por completo, aún estando dentro de casa. Apagaba la luz de su cuarto. Creo que incluso llegaba a contener la respiración. Inexistente, etéreo, espíritu. Jugaba a que estaba muerto. Ana juzgaba duramente los enredos que yo creaba en mi mente. También le daban risa. Tenía la capacidad de encontrarle la gracia a los eventos más traumáticos. A veces pienso que esa cualidad me había ayudado a ser mejor persona, si tan solo la hubiera desarrollado a tiempo. Poco a poco comencé a inventarle a Memo historias sobre mi infancia, como lo hacía con todo el mundo. A veces Julián presenciaba la escena. En esos momentos yo lo retaba con la mirada. ¿Vas a decirle la verdad a Memo? Vamos a ver de una vez por todas de qué lado estás. Siempre estuvo de mi lado. Por algo éramos hermanos. Con el tiempo Memo y yo comenzamos a pelear demasiado y a cortar por temporadas. Él dejaba de visitarnos y la casa se volvía más silenciosa que de costumbre. Yo lo extrañaba. Hugo lo buscaba en la cocina y al no encontrarlo lloraba. Lo mismo hacía Julián, a su manera. Se asomaba por la ventana para ver si veía su coche. Luego guardaba un poco de comida en el refri. Medio sándwich de jamón, el último pingüino marinera del paquete. Era la primera vez
que yo tenía algo que mi hermano anhelaba. A ratos me hubiera gustado dárselo, llamar a Memo, pedirle que volviera, bajar todos los escudos, permitirme ser feliz a su lado. Calma, ternura, generosidad. Se puede vivir con todas esas cosas. Pero yo no sabía cómo hacerlo. El problema del silencio es que siempre gana las discusiones. No se puede contradecir un argumento que no existe. Julián sacaba de contexto mis palabras como mejor la acomodaba. Todos hacemos lo mismo. Supongo que él siempre las llevaba hacia el peor lugar posible. La semana que adoptamos a Hugo, el veterinario que lo revisó nos preguntó dónde lo habíamos encontrado. Afuera de mi casa, respondí. El médico siguió escuchando sus pulmones a través del pelaje. A Hugo le tomó 3 días entender que podía confiar en mí. A Julián le tomó 20 años. Semanas después de aquel suceso, mi hermano y yo veníamos caminando de regreso del metro cuando recordé que teníamos que pasar a pagar el recibo de agua. ¿Tienes dinero? Le pregunté a Julián. Él me extendió varios billetes, con los que pagué. Al llegar al departamento, extendió la mano como hacía siempre que me cobraba. No te va a pasar nada por pagar el agua una que otra vez, reclamé. ¿También vives aquí? Él me miró con todo el odio que guardaba, acechante, detrás de sus ojos tristes. Dijiste que esta era tu casa, sentenció. Su mano extendida era una declaración de guerra. Había miles de interpretaciones posibles sobre el comentario que yo había hecho aquel día en el veterinario. Él, por supuesto, había elegido la más dolorosa. Yo no había querido implicar que la casa fuera mía. Era una manera de decir las cosas y ya. O quizás sí había querido implicarlo. Y Julián lo había notado. A lo mejor, de tanto escucharme, había logrado conocerme. Esa noche Memo y yo nos peleamos. Ni siquiera recuerdo la razón. Me lastimé el pie al darle una patada en la pantorrilla. Él se fue de casa, dolido, con su mochila en la mano. Yo azoté la puerta detrás de él y me senté en la sala a examinarme el pie. Julián trajo bien y me ayudó a ponerme una venda para no embarrar las sábanas. Perdón, me dijo. Entonces solté el llanto. De niña creía que las disculpas eran muestras de bondad. Julián y mamá piden perdón todo el tiempo, pensaba, y eso se debe a que son muy buenas personas. Quizá la abuela haya tenido algo que ver con que yo me formara esta noción un tanto sacrificial y abnegada. Fue hasta que viví con Julián que empecé a odiar las disculpas. Bondad, 2 puntos, humildad, generosidad. Acariciar a un animal dormido. Ayudar a quien se ha lastimado. Un año después de mudarnos juntos, Julián y yo peleábamos casi a diario. Resultaba un tanto injusto decir que peleábamos, como si realmente hubiéramos sostenido intercambios de opiniones. Ataque, defensa, maniobra, gol. Me cuesta trabajo admitir que discutir con mi hermano era golpear a un animal herido. Cada frase que yo decía era una patada al costillar del venado que yace, ensangrentado, en el suelo. Julián caía rendido tras mi primer reclamo. Perdón. Me quitaba la oportunidad de decir nada más. Perdón. Yo enfurecía hasta perder el control por completo. Creía que él buscaba darme por mi lado. ¿No puedes discutir como una persona normal? Perdón. ¿Ni siquiera sabes por qué estás pidiendo perdón? Por estas fechas yo empecé a creer que enfrentarse con otros era una habilidad deseable. Me atraía la gente que sabía discutir con fiereza, pelear, dominar. La gente que se rendía no valía nada. Perdón. Julián me volvía loca con sus disculpas. Me daban ganas de golpearlo en la cara, picarlo hasta que reventara, hasta que dejara brotar esos insultos que yo sabía que llevaba escondidos. Quizá después de ellos llegarían otras palabras. Todo era cuestión de llevarlo al límite, como dejar correr el agua sucia en el lavabo de una casa nueva. Muy pronto el tapón cedería y él se convertiría en otra persona. Los insultos que Julián llevaba escondidos no estaban dirigidos a mí, no eran sino reflejos de su espejo circular. No volvería a pelear con Julián.
Ahora soy yo quien pide perdón sin saber por qué. Quizá la muerte de mi hermano fue su última disculpa. Algunas cosas por las que Julián me pidió perdón. Platos sucios, pelos de Hugo en la mesa de la cocina. Olvidar darme un recado. No haber avisado que mamá llamó. Acabarse el plato el papel de baño y no reponerlo. Oler mal, dejar la puerta sin candado, olvidar servirle agua a Hugo, incomodar, roncar, no ser claro, no responder adecuadamente a las preguntas que le hacía, no saber defenderse, no hablar, ser callado, lastimar sin querer. Estás roto. No tengo ningún recuerdo del día que nació mi hermano. Mamá solía decir que si a Julián le gustaba tanto llorar era porque había nacido en verano, en el primer día de la temporada de huracanes. Desde que tengo memoria, Julián siempre estuvo conmigo. Su presencia no tiene un inicio en este álbum roto que es mi memoria. Mi hermano Julián, que cantaba canciones del radio sin saber qué significaban, de cómplice primordial que me abandonó a mitad de la batalla porque estaba demasiado ocupado salvándose a sí mismo. Yo también lo abandoné más tarde, en secreto. No le confesé a nadie esta división, ni a mí misma. Aproveché que todos dormían para escapar de mi trinchera y aliarme con el enemigo. Un día antes de su muerte, mi hermano y yo estuvimos hablando sobre la posibilidad de mudarnos. No entraba suficiente luz al departamento y la duela comenzaba a crujir demasiado. Además, al casero no le gustan los gatos, le dije. Y no le hemos avisado que tenemos a Hugo. También me rondaba la idea de que quizá el tercer Memo algún día quisiera vivir con nosotros. Julián me miró con toda la calma del mundo. En sus ojos acechaba aquella eterna ambivalencia. Amor, dolor, correr, luchar, mamá, papá, vivir, morir. Colocó a Hugo en su regazo y le dio un beso en la cabeza. Sonrió. Aquella muestra de afecto me convulsionó de alguna manera. Mi hermano se dejaba querer por mamá y por la abuela, pero nunca antes había ejercido activamente su capacidad de profesar cariño. Los escasos abrazos que me daba eran protocolarios o estaban siempre cubiertos por un manto luctuoso. Lo que más me duele recordar esa escena es que yo la leí con atisbos de esperanza. Llegó el momento, me dije. Julián está sanando. El gato lo ha curado. Hoy entiendo que si mi hermano parecía más ligero, era porque había logrado desprenderse de aquello que lo había agobiado por años. Rompió su muralla, abandonó el laberinto, encontró la manera de hacer de su existencia algo más tolerable. Julián abandonaba el campo de batalla hecho un despojo. Volvía a casa. Lista de enseres personales de Julián R.G. 22 años, fallecido. Reporte del forense. Encefalopatía anosoisquémica por lesión autoinfligida. Zapatos deportivos 28 centímetros. Pantalón de mezclilla talla 30 color negro. Camiseta negra de algodón. Chaqueta deportiva negra talla M. Dos boletos del sistema de transporte colectivo. Metro. Juego de llaves. 38 pesos divididos de la siguiente manera. Un billete de 20, una moneda de 20, 8 monedas de un peso. Un envoltorio de gansito marinera. Una bolsa de plástico con fotografías. Lesión autoinfligida. Mi hermano y yo en los columpios del Parque Merced. Hay charcos en el piso, lo que indica que ha estado lloviendo. Según recuerdo, aquella no fue precisamente una buena tarde. Creo que comienzo a asimilar por qué mi hermano conservó estas fotografías. Intentaba ordenar el caos, darle sentido a todo aquello que vivimos. Había llegado a un destino infausto sin saber por dónde. Las imágenes serían el estambre con el cual salir del laberinto. Estaba desandando sus pasos para ver si lograba entender. Ahora soy yo la que intenta entender. De tanto vivir entre muertos normalizamos ciertas cosas.
El protocolo al recibir la noticia se ha ido suavizando poco a poco. Dar el pésame hoy parece una actividad anticuada, propia de ancianos necios, aferrados a antiguas tradiciones. Lo siento. La literalidad resuena en el cuarto. Lo siento, porque conozco el dolor de cerca. También he perdido a alguien y me identifico con cada ausencia. Lo lamento. Lamento, dos puntos. Aflicción, llanto. No hay llanto. Acto seguido, la pregunta infaltable. Una voz modulada, enternecida, procurando no ofender. ¿Cómo murió? La respuesta en adjetivos. Triste, solitario, callado, herido. En adverbios, lenta y aparatosamente. Verbos. Decidir, organizar, disponer, ejecutar. No importa el cómo, importa el por qué. Por lo menos para mí es la única pregunta válida. ¿Por qué tuviste que ser tan débil? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué me dejaste? Ahora soy yo la única sobreviviente de aquella patria hecha pedazos. El despojo último. Adiós. Pinche Julián pendejo. ¿Por qué, carajo? He estado pensando en la vida después de la muerte. Ana y yo lo platicamos todo el tiempo, sin llegar a ninguna conclusión. Me pregunto si la abuela habrá logrado entrar al cielo, como siempre quiso, si la habrá recibido el abuelo, con una florecita en la solapa. No sé si en aquel paraíso imaginario los habitantes ostenten la mejor versión de sí mismos. ¿Y cuál sería esta, en el caso de mis abuelos? ¿Cuál sería la mía? Paraíso, dos puntos. Oasis, remanso, paz. Un mar infinito, un bosque recién creado. La casa de los abuelos. Julián nunca fue tan feliz como a los 5 años. ¿Sucederá acaso que un niño flaco peinado de raya en medio ronde los pasillos de aquel lugar sobre las nubes? En aquel recinto no tiene cabida papá. Para él, el destierro. Se me complica hacer las paces con papá ahora que ha muerto. El incendio que fue su vida continúa dejando secuelas entre nosotros, los rotos. La muerte de Julián posiblemente sea la más reciente, mas no la última. Papá deambula en calidad de demonio, de trauma, protagonista inequívoco de mis dolores más obvios. Causa de grandes males. Catástrofe. ¿Extraño tanto a mi hermano? Julián a veces no tenía voluntad ni para cambiarse de ropa. Vagaba por el departamento vestido en harapos. Comía poco, dormía mal, evitaba el contacto humano, en especial el mío, al final. Se encerraba en su habitación durante días. A pesar de todo, tuvo la fuerza y la claridad suficientes para planear y ejecutar su adiós. La logística es sorprendente, me abruma. Últimamente pienso en todo esto. La presencia incorpórea de Julián ronda el departamento todavía. Escucho el crujir de la madera y me toma algunos segundos entender que es Hugo. Julián no ha ido al baño, tampoco anda en la cocina. Mi hermano no existe más, como no sea en mis recuerdos. Fragmentos de una infancia rota, dos vidas mal planeadas, mal ejecutadas, simulacros, accidentes. Memo no ha venido a visitarme. El día de la noticia lo corrí a gritos. Lo culpé, injustamente, de todas las desgracias. Es más fácil culpar a otros. Rompí el espejo circular. Culpar, dos puntos. Responsabilizar, achacar. Un peso muerto y sofocante. Remordimiento. Enfermedad. Algunas cosas que Julián tuvo y yo no. Y que le envidiaba. El abrazo de mamá, sus palabras, su amor, su atención, la ecuación genética de la delgadez, el cuidado devoto de la abuela.
El coraje de enfrentarse a papá aquella única ocasión, la amistad del tercer memo, el cariño de Hugo, un profundo y desinteresado amor por mí, valor, libertad, decisión, descanso. Intenté hablarlo con mamá, pero ella no tiene espacio en este momento para nada que no sea el dolor. Ha capeado puertas y ventanas. Canceló los sonidos. Ya ni siquiera contesta el teléfono. Está dispuesta a dejarse morir. Imagino que se ha quedado tan quieta que resulta imposible advertir su existencia. Transparente. Está alcanzando la anhelada invisibilidad. He pensado que debería hacerle una visita. Ella y yo somos hoy las únicas sobrevivientes de aquella patria robada. Le mostraré las fotos de Julián. Podríamos compartir recuerdos, conversar sobre alguno de estos temas de los que nunca hablamos antes. Le contaré que Julián era un fantasma amable y de buen corazón, un niño herido en un cuerpo demasiado grande. También le diré cuánto lo extraño. Por sobre todas las cosas, yo amaba a mi hermano. Me habría gustado que nuestra historia sucediera de otra manera. Mamá no responderá nada. En su silencio yo leeré un mensaje. Este lugar ha quedado clausurado para siempre. Me iré de casa de mamá cargando estos fragmentos que terminarán por evaporarse. El luto que carga ella es incompatible con el mío. Su dolor no es mi dolor. Provenimos del mismo territorio, pero tenemos mapas distintos. Familia, dos puntos. Tribu, hogar, patria, idea. La unión de tres puntos en su unidad mínima, el triángulo. Sin Julián, todo lo que queda son dos rectas mal sujetadas. La muerte de Julián nos desagregará. Quizá también, con suerte, nos libere. Esta podría ser la última vez que vea a mamá antes de que mi país desaparezca para siempre.